¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren todos ustedes muy bien. Eh, Como verán, la cámara amaneció de mal humor y no quiere funcionar. Sin embargo, pues nos vamos a los mapas, ¿verdad? Y aunque parezca que me dio el mal de San Vito, pues no, pues amaneció de mal humor la cámara y no quiere. Pero bueno, el sonido está bien, por suerte. Eh, de modo que como quiera voy a hacer este video, les ruego me disculpen, ya arreglaré después esa cámara, ¿verdad? Pero el sonido eh, funciona bien y la información que les voy a presentar, eh, pues es importante, ¿verdad? Y vale la pena escuchar. Si nomás comenzamos, ¿verdad? Es un informe de la situación de Ucrania y el intento de conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia y la retirada de Bakhmut, eh, en la cual se ofrecen, por una parte, el número ridículo de las bajas y por otra, pues eh, cifras más creíbles, ¿verdad? Por ejemplo, el periódico suizo News Zeitung publicó hoy un artículo en alemán que afirmaba que el jefe de la CIA, William Burns, había ofrecido el 20% de Ucrania a Rusia a cambio de la paz en Ucrania. Eh, y como resume Newsweek, otra, eh, otro periódico norteamericano, NZZ informó el jueves, citando a los políticos extranjeros alemanes de alto rango, que a mediados de enero Burns presentó a Kiev y Moscú un plan de paz que pondría fin a la guerra que comenzó cuando Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Según el periódico, la propuesta ofrecía alrededor del 20% del territorio de Ucrania, aproximadamente del tamaño de la región oriental del Donbass, en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió a la Casa Blanca y a la CIA rechazando la afirmación. Un funcionario de la CIA le dijo a Newsweek, así aparece en la publicación de Newsweek, que las afirmaciones en el informe de NZZ, que Bull realizó un viaje secreto a Moscú en enero y que hubo una propuesta de paz presentada por el director en nombre de la Casa Blanca, pues que eran completamente falsos. El mes pasado, Burns viajó en secreto para reunirse a informar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, informó también el Washington Post. El Newsweek dice que tanto Kiev como Moscú habían rechazado el plan estadounidense. Que todos lo nieguen, que esto haya sucedido, significa que las afirmaciones de Switcher probablemente sea cierto. Sabemos que las conversaciones entre Washington y Kiev continúan. El 30 de enero, el secretario de Estado Anthony Blinken estuvo en Egipto y se reunió con su ministro de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry. Un día después, Shoukry voló a Rusia y se reunió con su Ministerio de Relaciones, con su ministro de Relaciones Exteriores, es decir, el señor Sergei Lavrov. Los medios egipcios informaron que Shoukry llevaba una carta de Blinken. El medio de comunicación estatal egipcio Al-Aram informó que Shoukry entregó un mensaje a Lavrov por parte de Blinken. El mensaje parece ser una referencia instando a detener la ofensiva de Rusia en Ucrania. Rusia debe detener estas acciones para que las negociaciones tengan éxito. Fue el mensaje según Al-Aram.
Un portavoz del Departamento de Estado le dijo al Monitor que Blinken ha tenido un mensaje consistente de que Rusia debe detener la guerra en Ucrania y retirar sus fuerzas del país en aras de la paz. El mensaje que le dio a Sucre no difería, ¿verdad? Lavrov describe la propuesta como incompleta. Lavrov también elogia el enfoque equilibrado de Egipto en la guerra en Ucrania. Lavrov además dijo que Rusia continuaría interactuando con Egipto en el tema de Ucrania, informó Al-Ahram, citando la conferencia de prensa. Nos mantendremos en contacto y confío en que esto redunde en el interés de la amistad entre los dos países, dijo Lavrov. En resumen, Rusia ha aceptado el papel de Soukri como intermediario en las negociaciones, pero quiere una mejor oferta de Washington. Veremos qué saldrá de esto. Estados Unidos sabe que el ejército de Ucrania no puede mantenerse en la línea de defensa actual en el este. El temor es que haya una desbandada y que huya y se rompan las líneas. Ucrania ya ha retirado varias brigadas de la línea de Bakhmut y Artyomovsk para tapar el agujero en otras líneas de defensa, es decir, en Urvedad y Kremina. Y el 17 de enero, usando el mapa de despliegue militar Irán, se contaron 27 equivalentes de brigada ucraniana en el área. El mapa ahora muestra solo 18 equivalentes de brigadas en la línea de Soledad. ¿Verdad? Como verá usted en este mapa y en este, donde se ven las llamitas son los puntos más activos de la guerra, especialmente en el área de Bakhmut y Soledad. De modo que en esa área el mapa ahora solo muestra 18, ¿verdad? El equivalente en brigadas. Ucranianas, permítame, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Buscaba otro mapa, pero pues se los quedo de ver. El mapa del despliegue militar es más grande, ¿verdad? Es que es este. Ucrania pronto renunciaría a la ciudad de Bakhmut, perdón, sí, de Bakhmut. Les recuerdo que las ciudades de Bakhmut y Soledad están enlazadas por vías subterráneas que son minas de sal, puesto que es, eh, digamos que la minera de sal más grande de Europa. Y el número de muertos ucranianos en la ciudad debe ser extremadamente alto. Mykola Beliskov, investigador del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania, dijo que Ucrania compensa su falta de equipo pesado con personas que están listas para resistir hasta el final, con armas ligeras, sin suficiente apoyo de artillería, que no siempre se le puede proporcionar, resisten y resisten los ataques el mayor tiempo posible, dijo. El resultado es que se cree que la batalla produjo terribles pérdidas tanto para Ucrania como para Rusia. No se sabe qué tan mortales. Ninguna de las partes lo dice. A lo largo de la línea del frente en el lado ucraniano, las unidades médicas de emergencia brindan atención urgente a las víctimas en el campo de batalla. Son de 50 a 170 soldados ucranianos heridos que pasan diariamente por uno de los varios puntos de estabilización a lo largo de la línea del frente de Donetsk, según Tatiana Ivashchenko, que se ha ofrecido como voluntaria en el este ucraniano desde que comenzó ahí un conflicto separatista respaldado por Rusia en 2014. Rusia ha aumentado la intensidad de la lucha.
Los bombardeos artilleros rusos aumentaron en un promedio de 60 por día hace 4 semanas, a más de 90 por día la semana pasada. Solo en un día se atacaron 111 ubicaciones ucranianas. Pues eh, las fuerzas rusas tienen una superioridad de 10 a 1 cañones, es decir, 10 cañones por parte de las fuerzas rusas por un cañón de la parte ucraniana. Lo que significa que hay ahí un molino de carne humana. El martes las fuerzas rusas atacaron posiciones ucranianas en Bakhmut con artillería de corto alcance 197 veces. Las dos partes se enfrentaron unas 42 veces, dijo el ejército de Ucrania. Significativamente más que hace un mes, las fuerzas de Ucrania hicieron retroceder a los soldados atacando sus líneas una y otra vez, dijo el ejército ucraniano. Lo anterior confirma la participación de artillería que figura en los informes diarios del Ministerio de Defensa ruso, quien también confirma que a Rusia no le faltan, digamos, municiones. A pesar de esto, el New York Times vuelve a estenografiar afirmaciones inverosímiles de altas bajas rusas. El número de soldados rusos muertos y heridos en Ucrania, según el New York Times, se acerca a los 200,000, un claro símbolo de lo mal que ha ido la invasión del presidente Vladimir Putin, según un funcionario estadounidense y occidental. Si bien los funcionarios advierten que las bajas son notoriamente difíciles de estimar, particularmente porque se cree que Moscú subestima rutinariamente sus muertos y heridos en la guerra. Dice que la matanza de los combates en la ciudad de Bakhmut y la ciudad de Soledad en el este de Ucrania y sus alrededores han inflado lo que era ya, pues, un alto precio. Según el New York Times, Moscú, desesperado por una gran victoria en el campo de batalla y viendo a Bakhmut como la clave para apoderarse de todo el área oriental del Donbass, el ejército ruso ha enviado reclutas mal entrenados y ex convictos al frente directamente en el camino de los bombardeos y ametralladoras ucranianos. El resultado, dicen los funcionarios ucranianos y estadounidenses, ha sido en cientos de soldados muertos o heridos por día. Yo diría que eso se aplica más bien a la parte ucraniana, puesto que Rusia pues lleva más armadura en los ataques. Es decir, mientras que los ucranianos están en una posición muy difícil y además de eso, pues tengamos en cuenta que cuentan los rusos con mayor cantidad de tanques, ¿verdad? Más bien yo diría que las cifras tan altas se aplican al lado ucraniano. Las cifras de víctimas en Ucrania también son difíciles de determinar, dada la renuencia de que iba a revelar sus propias pérdidas durante la guerra. Pero en Bakhmut cientos de soldados ucranianos también han resultado heridos y asesinados diariamente, dijeron las autoridades. Formaciones de infantería mejor entrenadas se mantienen en reserva para salvaguardar, mientras que las tropas menos preparadas, como las de unidades de defensa territorial, se mantienen en la línea del frente y soportan la peor parte de los bombardeos. En la televisión noruega, el 22 de enero, el general Heinrich Kristoffersen, jefe de defensa de Noruega, dijo que las estimaciones eran que Rusia había sufrido 180,000 muertos y heridos, mientras que Ucrania tenía 100,000 muertos o heridos en acción, junto con los 30,000 civiles. Se encuentra ridícula esta afirmación de altas bajas de Rusia porque sabemos que la artillería rusa está disparando varias veces más de proyectiles por día de lo que pueden proporcionar el ejército de Ucrania. La artillería es el gran
asesino en la guerra. A menudo los expertos aficionados afirman que el defensor tiene ventajas en la guerra urbana y menos bajas que un atacante. Ambas afirmaciones son simplemente incorrectas. La idea de que el terreno urbano favorece al defensor es un reclamo común de los excepcionalistas urbanos, puesto que eso se aplicaba en la guerra, pues con armamentos diferentes, pero dado el cambio total y la más alta tecnología y el uso de drones grandes y mini drones que se utilizan directamente en el campo de batalla. Les recomiendo que vean un video que subí en mi canal de Facebook, ¿verdad? Que es el mismo, pero en Facebook, en donde se muestra en un video de 1 hora 50 minutos cómo las fuerzas Wagner, que no son, que son ni más ni menos, pues, mercenarios, eh, utilizan ese tipo de herramientas en el campo de batalla, digamos que casa por casa, edificio tras edificio, con mini drones, que vuelan por el interior de los edificios, de las habitaciones, pues y otras armas de alta tecnología que cambian totalmente la visión de la guerra, pues más vieja, ¿verdad? Que le daba ventaja a los defensores. No, ahorita están parejas las cartas. Y el factor decisivo en las operaciones urbanas, pues es un entrenamiento mayor y fuegos de apoyo de vehículos blindados, que la parte rusa las tiene, la parte ucraniana no. Aunado a eso, pues considero usted que hay más aviación por la parte rusa y por la parte ucraniana, cero aviación. Con base en las comparaciones del análisis histórico, con los juicios en la Brigada de Berlín e investigaciones posteriores confirmaron que las operaciones urbanas, por lo general, no siempre terminaron mal para el atacante. Por razones muy difíciles de entender, la defensa urbana es rara y requería de contraataques planificados previamente, mejor respaldados por armaduras. Sin embargo, más evidencias, en más evidencia fue evidente a partir del trabajo realizado por Christopher Lawrence, quien confirmó los hallazgos de ladera. Pues incluso en análisis sobre combates en Faluya y en Siria, pues se comprueba que no siempre el defensor tiene mejor posibilidades de ganar. Y la lucha en Bakhmut es mucho más intensa que las batallas mencionadas anteriormente. Las fuerzas rusas están atacando conglomerados urbanos, mientras tienen una superioridad absoluta de artillería y muchas municiones y armaduras. El ejército ucraniano está defendiendo la ciudad principalmente con brigadas territoriales, a pie, sin defensa de tanques. Poco entrenadas y mantienen sus unidades regulares mejor entrenadas y equipadas con respaldo también atrás. Y hay un grave falta de apoyo blindado en el lado ucraniano. Pero sabemos que la historia militar y la ciencia, que el defensor generalmente tendría varias veces más bajas que el atacante. También sabemos que un buen entrenamiento y apoyo blindado es clave para el lado defensor. Y las fuerzas ucranianas en Bakhmut no tienen, pues, cero protección blindada.
Y hace 10 días también el coronel Douglas MacGregor del ejército norteamericano, retirado, puso el número y hay un video, ¿verdad? Nada más hay que buscar. Coronel Douglas MacGregor. En un video puso las cifras del lado ucraniano en 122,000 muertes más 35,000 desaparecidos en combate, presuntamente muertos, y el número de rusos muertos, incluidas las fuerzas Wagner y las milicias de Donbass, desde 16,000 a 25,000, con 20,000 a 40,000 heridos adicionales. Desde entonces los números han aumentado eh, varias veces por el lado de rusos e ucranianos. Y a pesar de eso debemos creer que Rusia está perdiendo mucho más hombres que Ucrania, pues debería de ser tonto, tomando en cuenta que pues, Rusia dispone eh, de mucho más armamento, puesto que la cifra y el número de soldados por parte de Rusia es superior a los 400,000 pesos. Ah, perdón, 400,000 pesos, pensando en dinero. 400,000 soldados, ¿verdad? Solo los convocados en septiembre, más las fuerzas Wagner, más los que ya estaban ahí en el terreno. La idea de que Occidente está buscando una opción de paz es posible, pero según todas las apariencias, y mi lectura no es creíble. El hecho de que los medios sesguen o distorsionan lo que está sucediendo en el terreno es más de lo mismo. Rusia no está interesada en más tierras. Esa idea es solo más que tontería para convencer a la gente de que Rusia está acaparando tierras y que van a venir juntos eh, por otros países en Europa completos. Creo que Rusia necesita continuar aquí en la moda lenta que está realizando. No necesitan hacer ningún cambio. Y así pues, amigos, es todo por este video. Creo que el sonido funciona bien, a pesar de que la cámara pues falló de una manera miserable. Pues espero eh, les haya gustado por lo menos la información de esto. Y sin más, pues me despido de ustedes. Miren nada más cómo está funcionando la cámara, ¿verdad? Y pues ni modo, prometo que en el próximo video o arreglo esto, consigo otra cámara. Sin más, me despido.